Bienvenidos estimados estudiantes. Vamos a grabar la clase número 22 de Química Orgánica, sección única, vespertina del segundo semestre de 2022 de la Facultad de Agronomía. Mi nombre es Walter Arnoldo de la Roca Cuellar, mi número de registro es 2012-0176 y estoy encargado de dar una hora de este curso. Debido a los problemas del paro estudiantil, pues no se ha presentado ningún estudiante a recibir la clase, y como medio de prueba de que yo sí me estoy presentando a la hora de mi clase, pues estoy grabando estos videos sin estudiantes y que les pueden servir a ellos para un estudio asincrónico. Y vamos a empezar. Entonces nos quedamos viendo las reacciones de alquenos. Vamos a continuar con las reacciones oxidativas. Entonces ahí continuamos. Muchas gracias. Vamos a cambiar de cámara. Y vamos a poner la presentación. Vamos a tomar el tiempo de la clase. Bueno, entonces vamos a poner la presentación que nos corresponde. Y nos corresponde ver agentes oxidantes, que fue donde nos quedamos. Bueno, entonces se sigue en la lucha con los estudiantes con respecto a lo que es el fraude en elección a rector, y por eso se sigue el paro y que tiene tomada la Universidad Campus Central y algunos otros campus. Bueno, entonces vamos a ver que nosotros podemos, al decir oxidar, pues decimos que vamos a utilizar agentes oxidantes. ¿Cuáles son los agentes oxidantes? Ya vimos que el permanganato es uno, y que en medio alcalino a baja temperatura funciona como un agente oxidante débil y solamente rompe el enlace pi. Pero ahora vamos a ver agentes oxidantes fuertes como el ozono, el O3, el permanganato en medio ácido, calor, y el dicromato en medio ácido y calor. Entonces, en este caso se dan cuenta ustedes que no solamente rompe el enlace sigma, sino también rompe el enlace pi. Bueno, entonces esta reacción nos sirve para poder nosotros, por medio de los productos, identificar qué tipo de alqueno tenía originalmente. Bueno, entonces aquí puedo usar ozono, puedo usar permanganato, puedo usar dicromato como medio de agente oxidante, y me va a romper a los dos. Pero miren aquí una cosa importante, es que miren esto, ¿verdad? Así fácilmente van a determinar. Se dan cuenta que acá se rompe este doble enlace, pero se va a formar, donde estaba el doble enlace, se va a formar dos enlaces carbonilo, ¿ok? Eso es la clave. Entonces acá tengo, en este caso, dos cetonas, miren. Como el alqueno era tetra sustituido, o sea, cuatro sustituyentes, entonces me va a dar siempre dos cetonas. Ahora miremos este que es trisustituido. Miren, acá está, se rompe acá, de este lado forma un carbonilo y de este otro lado forma un carbonilo, y acá se dan cuenta que la molécula del lado izquierdo pues
forma una cetona y la molécula del lado derecho forma un aldehído. Entonces, según los productos yo puedo identificar los alquenos o saber la estructura de los alquenos. Acá en este caso otra vez rompemos, formamos los carbonilos y se dan cuenta que en este caso, que es disustituido trans, formo dos aldehídos. Por supuesto, si estos R son iguales, serían 2 moles del mismo aldehído. Si los R son diferentes, serían 2 moles, un mol de cada, serían 2 moles, pero de aldehídos diferentes. Bueno, acá tengo un geminal, miren. Entonces ahora lo que pasa es de que donde están los dos R, me va a formar una cetona y del otro lado me va a formar un formaldehído, ¿verdad? Que sería un aldehído con un átomo. Entonces aquí también tengo que tener, y apuntan eso, cuando el alqueno, es terminal, siempre me va a salir moléculas de formaldehído. Ojo. Luego tenemos el siguiente, que sería monosustituido. Entonces se dan cuenta que tenemos un alqueno terminal, entonces se rompe acá, de este lado donde estoy poniendo el carbonilo se va a formar el formaldehído y del otro lado se va a formar un aldehído sustituido, ¿verdad? Entonces así es como nosotros vamos descubriendo la estructura de lo que es el alqueno. Entonces, por ejemplo, si nosotros acá, este que no es no sustituido se rompe acá, formamos el carbonilo acá y formamos el carbonilo acá. Entonces se dan cuenta ustedes que acá tengo un formaldehído de un carbono y tengo un formaldehído acá. Entonces si yo hago la reacción y obtengo dos formaldehídos, pues definitivamente tiene que ser el etileno, no puede ser otro. Bueno, entonces déjenme, voy a poner aquí unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, miren, pues acá tengo CH3 y acá tengo un H. Bueno, entonces yo hago la ozonólisis. Si quieren le pongo, es en dos pasos, sería 1 y 2, es ácido, eso lo vamos a ver después. Y entonces, ¿qué voy a obtener? Se dan cuenta que aquí rompo mi doble enlace y entonces, ¿en dónde voy a formar los carbonilos? Pues voy a formar los carbonilos con la molécula de la izquierda y con la molécula de la derecha. Entonces, en este lado se dan cuenta que tiene dos, voy a obtener una cetona. Y del otro lado voy a obtener un aldehído. Y de acá CH, CH3, CH3. ¿Ok? Bueno, y por ejemplo, cetona y un aldehído. Ahora acá les voy a poner el caso este, miren, y por eso les digo que depende si los entonces, por ejemplo, acá voy a poner un geminal. Entonces, como tengo terminal, aquí voy a obtener el formaldehído y de este lado voy a obtener una cetona porque tengo a este carbono unido dos cadenas carbonadas. Entonces aquí se rompe el doble enlace, acá se forma el carbonilo y acá se forma el carbonilo. Pude haber utilizado ahora permanganato en medio ácido y calor. Y entonces, ¿qué
¿qué voy a obtener? Entonces de este lado voy a obtener una acetona, que es perdón, no es la acetona, una acetona, CH2, CH3, y del otro lado, como es terminal, voy a obtener el formaldehído. Entonces, ojo, cuando tengo terminal siempre voy a obtener un formaldehído y el otro. Entonces, acá puedo utilizar el último ejemplo que les voy a poner. Se dan cuenta que aquí tiene 2, ya tiene 3, y les voy a poner uno de 4 que tenga los mismos sustituyentes. Y es donde les digo yo que tienen que analizar eso. Se dan cuenta que aquí los 4R son iguales. Bueno, entonces le he hecho dicromato de potasio en medio ácido y calor, que también se pone con este delta, y entonces lo que voy a obtener son 2 moles de ¿qué? De acetona, así se llama este compuesto. Entonces obtengo 2 moles de acetona, porque acá se va a romper aquí al mismo lado, aquí me va a formar un carbonilo, acá me va a formar un carbonilo, pero se dan cuenta de que como son todos R iguales, entonces me sale 2 moles de la misma acetona, en este caso la acetona. Bueno, entonces vamos a ver la acidez de alquinos. Vamos primero a aprender que la electronegatividad de las diferentes hibridaciones. Sabemos que la hibridación más con mayor electronegatividad es la SP. Después sigue la SP2 y por último la SP3. ¿A qué se debe? Pues a la esfericidad del enlace. Se dan cuenta que el más esférico es el SP, o sea que quiere decir que los electrones están más cerca del núcleo y por eso los atrae con mayor fuerza. Bueno, entonces quiere decir de que el triple enlace tiene una acidez mayor que un doble enlace y que el doble enlace más que un simple enlace. Bueno, entonces vamos a ver que la reacción de acidez es el rompimiento del carbono hidrógeno y que me dé un protón y me va a dar un carbanión. Bueno, esa sería la reacción general. Bueno, ¿cuál es la hibridación que sería la más polarizada? Pues tendría que ser la que es la más electronegativa. Entonces, en este caso, el más electronegativo es el SP. Entonces, miremos las constantes de acidez de los diferentes hidrógenos. Bueno, entonces, para que les quede claro qué es lo que quiere decir eso, jóvenes, se los voy a poner aquí en la pizarra. Entonces, vamos a tener un SP3 y vamos a ver qué tan ácido es SP3. Tenemos un SP2, entonces ahora vamos a tener el H y tenemos un SP que tendría que ser H. Entonces aquí lo que estamos viendo, cuál de todos estos se rompe más fácilmente, este carbono hidrógeno, para que me dé un protón. Entonces, como dijimos, evidentemente va a ser más el etino, porque es el más electronegativo, por lo cual aquí tenemos que ver la polarización del enlace carbono hidrógeno. Perdón. Acá sería menos delta, más delta, menos delta, más delta,
Bueno, entonces, disculpen jóvenes, menos delta, más delta, y acá más delta, menos delta. Entonces, en este caso, el que más polarizado está es el alquino. Entonces, por eso es de que su constante de acidez es 1 por 10 a la menos 25. Y este sería 1 por 10 a la menos 44. Y este sería 1 por 10 a la menos 52. Entonces, tenemos nosotros, esto sería la K acidez. Entonces, eso quiere decir de que el que va a ser más ácido entre estos es el ácido, el alquino. Pero se dan cuenta ustedes que es bastante diferente a los otros. Del alcano es 2 veces el doble de ácido y el alqueno 1.5 más o menos. Y entonces quiere decir de que con esta característica yo puedo diferenciar el, el, el compuesto. Entonces, dada esa diferencia, esto se va a utilizar para lo que es la diferenciación de alquino terminal. Se dan cuenta que tiene que tener un H, y alcano y alqueno. Bueno, vamos a ver el ordenamiento de acidez. Tenemos nosotros que el agua es más ácido que el alquino. A lo que hemos visto hasta el momento, el alquino es más ácido que el amoníaco. El amoníaco es más ácido que el doble enlace carbono-hidrógeno y que el alcano. Luego tenemos el ordenamiento de alcalinidad, que sería el opuesto. En este caso, se dan cuenta que la base conjugada del agua es el OH. La base conjugada del alquino es el acetiluro. La base conjugada del amoníaco es el amiduro. La base conjugada del alqueno es el carbocatión alqueno. Y la base conjugada del alcano es el carbocatión alcano. O sea, Sp3 y el otro Sp2. Bueno, entonces se dan cuenta que acá la base más fuerte va a originarla el ácido más débil. Esta sería la base más fuerte, ¿verdad? Base fuertísima es esta base, es muy fuerte, ¿verdad? Y este es el ácido más débil que hay. Bueno, entonces de ahí tenemos lo que es el carbocatión Sp2, tenemos el amiduro, tenemos el acetiluro que viene del alquino y tenemos el OH. Pero entonces quiere decir de que esta propiedad la podemos utilizar para diferenciar. Entonces, la reacción para aumentar el número de carbonos, podemos utilizar esta reacción. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Solo déjenme ver, creo que aquí me falta algo. No lo puse ahí. Entonces, antes de ver esto, vamos a poner que por ejemplo, le agregamos amiduro de sodio, anhidro, y lo que vamos a obtener es el CH3, C con electrones, bueno, vamos a obtener el acetiluro. Acetiluro. También podemos agregar sodio metálico y nos da también el acetiluro, ¿verdad? Entonces, acá me daría más NH3, ¿verdad? Porque me extrajo el hidrógeno de este. Y acá es una reacción de óxido-reducción.
me da hidrógeno gaseoso. Bueno, más sodio, más. ¿Ok? Bueno, entonces esta sería la reacción para producir el acetiluro. El acetiluro, por supuesto, es un carbanión, por lo cual es un nucleófilo fuerte, muy fuerte. Y por eso lo vamos a utilizar para hacer una reacción de alargamiento de cadena. Bueno, entonces acá tenemos lo siguiente. Tenemos el acetiluro que vino de una reacción de este alquino, de un alquino terminal, ya sea con amiduro de sodio o con sodio. Obtenemos el acetiluro, el carbanión. Este me ataca a un halogenuro de alquilo, se dan cuenta que aquí tiene el halogenuro, y me da una reacción de sustitución nucleofílica, o sea que me ataca al carbono que está cargado parcialmente positivo, y entonces lo que va a pasar es de que me va a expulsar al halógeno y el halógeno se va a llevar los electrones. Esto, ¿por qué se da esta polarización? Ya lo vimos, debido a que el halógeno es más electronegativo que el carbono, por lo cual se da una polarización. Este sería un nucleófilo fuerte, porque es un carbanión, y este sería un electrófilo débil, porque no tiene carga formal positiva, sino que tiene carga parcial. Entonces, ¿qué halógenos puedo tener? Cloro, bromo o yodo. Los más utilizados son cloro y bromo. Entonces, así yo se dan cuenta que acá incrementé la cadena del alquino con esta cadena. Entonces así puedo hacer el alquino más largo, pero no el alquino más largo, ¿verdad? Aumento la cadena carbonada. Entonces vamos a ver un ejemplo de esa reacción. Se las voy a poner completa para que no se me hagan bolas. Entonces miren pues qué es lo que tendrían que hacer. Entonces vamos a poner el CH3, CH2, C, triple enlace. Para empezar tiene que haber un alquino terminal, joven, si no, no funciona. Bueno, entonces luego primero lo que agrego es el amiduro de sodio, ¿ok? Anhidro. Bueno, entonces lo primero que voy a obtener es, voy a obtener anhidro, y entonces voy a obtener CH3, CH2, y de ahí voy a obtener el acetiluro, ok, más NH3. El NH3 no me interesa tanto. Bueno, entonces obtengo el acetiluro. Entonces, ¿el acetiluro de qué? Bueno, entonces eso pues no se los voy a preguntar, pero sí tienen que poner por lo menos acetiluro. ¿Ok? Entonces este sería 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces sería acetiluro de 1, 2, 3, 4, sería butano. Entonces acetiluro de butino, acetiluro de 1 butino. Así se tendría que llamar. Bueno, entonces ahora ya tengo el acetiluro, y ¿qué voy a hacer? Entonces luego de esto yo tengo este mi reactivo, que es un carbanión, que es un nucleófilo fuerte. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues ahí, ya una reacción para abajo, le voy a agregar CH3Cl, que sería el halogenuro. Entonces, en este caso se dan cuenta que este tiene más delta y este tiene menos delta. Es un electrófilo débil. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es de que este me va a atacar al carbono y me va a expulsar al cloro con electrones.
lo que vimos ahí en el mecanismo general. Bueno, entonces, ¿qué voy a obtener yo? Pues en este caso voy a obtener el CH3, CH2, C, triple enlace, C, CH3. Acá se dan cuenta que como era un metilo, aumenté la cadena carbonada en 1. ¿Ok? O sea, en el metilo. Y voy a obtener como un producto que no me interesa el cloruro. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que acá aumenté la cadena carbonada de este en un carbono. Y si hubiera puesto un etilo sería en 2. Si hubiera puesto un propilo en 3. Entonces esta reacción es muy importante para incrementar la cadena carbonada. Entonces eso sería una de las reacciones importantes. Vamos a ver otra reacción que es importante, que son las reacciones con sales de plata 1 y cobre 2, que es lo que pasa. Bueno, entonces, cuando yo tengo un alquino terminal y lo hago reaccionar con lo que es nitrato de plata, entonces lo que se va a formar es un precipitado blanco del acetiluro de plata más ácido nítrico. Pero yo lo que voy a ver es la formación de un precipitado blanco. Entonces esta reacción me sirve para identificar la presencia de alquinos terminales. Si se presenta un precipitado blanco al agregar el nitrato de plata, es que quiere decir de que tienen ustedes alquinos terminales en su estructura. Bueno, entonces acá ahora tenemos el diamín plata. Ver, así se llama este complejo, diamín plata. Entonces, este se produce, o cómo se forma el diamín plata, pues se agrega a una solución de sulfato de cobre, le agrego amoníaco y se me forma este complejo. Bueno, entonces ahora yo le agrego a un alquino el amiduro plata, el diamín plata, entonces me forma un precipitado color ladrillo y amoníaco y amonio. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo a un alquino le agrego diamín plata y me sale un precipitado rojo, quiere decir que tiene alquino terminal. Si tengo el alquino y no me sale nada, ni tanto con plata ni con cobre, pues quiere decir de que es un alquino no terminal, o sea que en lugar de tener H acá, tiene un radical R. Eso es lo que significa, joven. Bueno, entonces esta reacción nos sirve para dos cosas. Primero, separar los alquinos terminales. O sea, ¿cómo lo separo? Pues al precipitar el alquino terminal, lo puedo filtrar y después ya tengo separado en el sólido el alquino terminal. La otra es para identificación cualitativa de alquinos terminales. O sea que si me dio el precipitado, ya sea rojo o ya sea blanco, significa que yo tengo un alquino terminal en mi estructura. Vamos a ver las pruebas de caracterización vistas para que tengamos una idea que este ejercicio nos sirve para nuestro criterio lógico, ¿verdad? Que eso es muy importante, más allá del conocimiento de la química orgánica, tener un conocimiento lógico para poder resolver problemas es indispensable para nosotros como profesionales. Entonces, ahora, la primera prueba que vimos para diferenciar insaturaciones alifáticas de aromáticas. Miremos la primera. Bromo en tetracloruro de carbono. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un doble enlace alifático y le agrego bromo en tetracloruro o en agua, que es color rojo, se me pone incoloro. Entonces, ¿qué significa? Significa de que si se me pone incoloro, primero la prueba es positiva. Y significa de que el alqueno que tengo es un alqueno alifático.
¿Ok? Las insaturaciones alifáticas sabemos nosotros que son alquenos y alquinos. Entonces se nota una pérdida de coloración. Si tengo yo insaturaciones aromáticas, o sea, benceno y derivados, no daría la pérdida de coloración, o sea que me quedaría rojo. Entonces eso es importante. Entonces, por ejemplo, les voy a poner acá un ejemplo. Si yo tengo benceno y tengo este compuesto, lo voy a poner con líneas mejor, jóvenes, para que no nos hagamos bolas. Eso es lo bueno. Entonces, por ejemplo, yo tengo este. Miren, pues, les voy a poner más crítico. Entonces, este es aromático porque es benceno. Este no es aromático. Bueno, entonces yo agrego el bromo en agua. ¿Qué pasa con este? No hay cambio. O sea que permanece rojo. Es solución roja. Y con este, ¿qué pasa? Se pierde el color a incoloro. Entonces se dan cuenta que este es un insaturaciones aromáticas no reaccionan. Insaturaciones alifáticas sí reaccionan. Entonces acá me daría la prueba positiva. Acá me daría la prueba negativa porque no cambió el color rojo. Esta sí. Bueno, entonces, y con queda un alqueno alifático. Bueno, entonces para eso me sirve esta prueba. Vamos a ver la otra prueba que vimos, fue la prueba de Bayer. Entonces la prueba de Bayer, ¿qué me reacciona? Si yo tengo un alqueno alifático, ya sea alqueno, pero en insaturación alifática, ya sea alqueno o alquino, le agrego permanganato medio alcalino, baja temperatura y obtengo un precipitado café. Y por supuesto el glicol, pero ese no lo puedo ver. Si yo obtengo un precipitado, entonces aquí sería lo mismo, ¿verdad? Solo que voy a ponerle acá, le voy a poner test de Bayer. ¿Qué va a pasar entonces acá? Entonces acá no hay precipitado. ¿Ok? Sigue morada la solución. Y entonces, ahora si es con el de abajo, esta sería la 1, esta sería la 2. Entonces, ¿qué pasaría? Se formaría, acá puedo ponerlo si les pido la reacción, acá se formaría el glicol, se dan cuenta que es cis, más MO2, que sería un precipitado café. Entonces esta prueba es negativa y esta prueba es positiva por la formación del precipitado café. Entonces quiere decir que en este caso yo tengo una insaturación alifática. Acá quiere decir yo que tengo insaturaciones, pero son aromáticas que no reaccionan. ¿Ok? Entonces estas dos pruebas me sirven para lo mismo. Los alquenos o las insaturaciones aromáticas no reaccionan y las alifáticas sí. Bueno, también vimos identificar alcanos de halogenuros de alquilo, de alquenos. Entonces, ¿qué podemos hacer? También vimos esa prueba. Solubilidad de alquenos en ácido sulfúrico en frío, que sería la sulfatación. Entonces, si yo tengo un alqueno, le agrego ácido sulfúrico concentrado en frío, se dan cuenta que al principio estos dos, esta es la solución del ácido sulfúrico es polar y el alqueno es apolar, o sea que quiere decir de que se forman dos fases. Entonces ustedes al agitarlo con cuidado, lo que van a obtener es de que se forma solo una fase. ¿Por qué? Porque se dio la sulfatación del alqueno. ¿Se dan cuenta? O sea que es soluble. Entonces, solo es una fase.
Entonces, para alcanos y halogenuros de alquilo nos daría dos fases porque no reaccionaría, ¿verdad? Se dan cuenta de que aquí puedo yo diferenciar entre alcanos y halogenuros de alquilo y alquenos. Los alquenos se disuelven, los alcanos no se disuelven, por lo cual van a haber dos fases entre el ácido sulfúrico y el respectivo alcano y halogenuro de alquilo. Identificar alquinos terminales, que fue lo último que vimos. Sales metálicas de plata y cobre solo con alquinos terminales también es otra cosa, joven. Entonces acá yo le agrego nitrato de plata, entonces obtengo un precipitado blanco. Quiere decir de que tengo hidrógenos, pero que tengo alquinos terminales. Y acá igual le echo diamín plata. Entonces, como les dije anteriormente, el diamín plata lo hacemos de una solución de sulfato de cobre acuoso más NH3 y nosotros formamos el diamín cobre. El diamín cobre sería 4, este no tiene carga, sería más 2. Ok. Entonces, ese sería el reactivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo, por ejemplo, si yo tuviera uno que fuera CH3CH y tuviera un producto CH3CH3, se dan cuenta de que este tiene hidrógeno terminal, este no. Entonces, si yo agrego plata, ¿qué es lo que pasa? Con el primero, precipitado blanco, que sería debido al acetoluro. Y en el segundo, no reacciona. Esta prueba sería positiva y esta sería negativa. Se dan cuenta que yo puedo diferenciar entre un alqueno terminal y un alqueno no terminal. Para eso me sirve esta prueba. Bueno, sigamos pues, chicos. Alquinos terminales darán precipitados, los no terminales nada. Por último, es importante aclarar que estas reacciones revisadas en este capítulo son realizadas con alquenos y alquinos aislados. Con enlaces conjugados no funcionaría igual, ¿verdad? Ojo con eso. ¿Y qué significa conjugados? Pues significa los enlaces conjugados tienen que ser, por ejemplo, vamos a poner acá, que ya lo vimos también, jóvenes. Este sería un enlace conjugado y este sería un enlace no conjugado. Acá tiene sí, no, sí, no, sí. Aquí tiene sí, no, no, sí. ¿Ok? Conjugado y no conjugado. Entonces, nosotros asumimos que van a ser no conjugados. Los no conjugados no reaccionarían al 100% como vimos en las reacciones de caracterización. Bueno, entonces, ¿qué aprendimos? Bueno, entonces fíjense pues, vamos a hacer acá una prueba. Miren pues, jóvenes, miren pues. Eso es lo interesante de esto. Y eso que se les podría preguntar en un examen corto. Bueno, entonces, por ejemplo, acá yo tengo este compuesto y entonces fíjense pues,
yo les digo, entre las pruebas que les digo, vamos a poner las pruebas. Una, Bayer. Yo les digo que mi compuesto, entonces yo tengo que determinar si es la 1 o es la 2. Tengo Bayer y le pongo positiva. De ahí tengo bromo en tetracloruro y es positiva. Le pongo 3, nitrato de plata, negativa. Le pongo diamín cobre y es negativo. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál de las dos es? Se dan cuenta que prueba de Bayer y bromo en tetracloruro significa que tiene positiva en Bayer, precipitado. En bromo se pierde el color, incolor. Entonces quiere decir de que tiene alquenos alifáticos. Se dan cuenta que acá tengo alquenos aromáticos y tengo un alquino terminal. Acá tengo dos alquenos alifáticos y un alquino. Entonces estos dos reaccionarían con la prueba de Bayer. Entonces ya con esto pues yo ya sé que es esta, y además compruebo el nitrato dice negativo. Esta me daría positivo para la 3 y la 4 y me daría negativo para la 1 y la 2. Entonces el compuesto debe ser el segundo. Entonces en un examen corto les puedo poner 4 estructuras y les pongo las pruebas. Ustedes tienen que saber, les puedo poner así, les puedo poner precipitado café, acá solución incolora, acá no reacciona y acá no reacciona. Eso es lo que yo les puedo poner en un examen corto o en el examen, ¿verdad? Les voy a poner acá para que les salga más grande. Entonces ahí podemos ver lo que deberíamos de saber. Entonces, ¿qué aprendimos? Primero, la halogenación con halógenos diatómicos de alquenos y su estereoquímica. Adición de HX, halógeno HX al doble enlace. Reacción iónica, que va a ser una regla, va a seguir la regla Markovnikov, o sea que el nucleófilo va a entrar al carbono más sustituido, como es iónica. Adición de ácido halogenado HX doble enlace reacción radicalar, va a ser una regla Markovnikov, o sea que el halógeno va a ingresar al menos sustituido. Vimos las transposiciones del carbocatión, la hidratación de alquenos y alquinos, formación de alohidrinas, o sea OH y Cl. Vimos la sulfatación, vimos la oxidación de dobles enlaces, test de Bayer y ozono, O3. Vimos la acidez de alquino y formación de sales. Y por último ya vimos las pruebas de caracterización, que hicimos un ejemplo de lo que se les puede preguntar en el examen. Entonces con eso terminamos la unidad 2 parte 6. Vamos a continuar. Ya empezamos con la próxima unidad. Espero que les haya quedado claro, jóvenes. Desgraciadamente, como estamos en el semestre, pues no les puedo preguntar personalmente, pero espero que estén bien todos y sus familias y que sigamos en la lucha por la autonomía de nuestra amada universidad. Bueno, entonces vamos a ver ahora la unidad 2 parte 7. Vamos a empezar. Entonces ya le subí lo que es la hoja de trabajo número 3. Por supuesto ahorita en las condiciones que estamos trabajando pues no les puse fecha, pues porque definitivamente prácticamente el semestre ya casi lo estamos perdiendo debido a tanto tiempo que no han recibido clases, pero tiene una justificación de peso las medidas que han tomado los estudiantes. Bueno, entonces
Vamos a continuar, chicos. Tenemos los objetivos. Entonces, primero, conocer el efecto de resonancia en la estabilidad de los compuestos orgánicos. 2. Conocer en qué consiste la gran estabilidad de los compuestos aromáticos. Conocer las reglas de aromaticidad. Conocer los diferentes compuestos que pueden presentar aromaticidad. Entonces aquí lo que vamos a empezar a ver pues va a ser los compuestos aromáticos, ¿verdad? O sea, bencenos y bencenoides. Eso es lo que vamos a empezar acá, que sería el último tema de lo que son hidrocarburos. Entonces en esta semana les voy a subir ya las presentaciones de unidad 3, parte 1 y parte 2, para que ya las tengan. Si es que a ver qué pasa con lo que es la asignación de carga, ¿verdad? Hasta que no me digan que tenemos que tener otra carga, pues yo voy a seguir grabando los videos para justificar mi tiempo de contratación. Entonces vamos a ver la resonancia de estabilidad. Bueno, entonces acá vamos a hacer un experimento así como el mismo que hizo Saisek, o sea que es la hidrogenación de alquenos. Entonces, acá sabemos de que los alquenos son menos estables que los alcanos, por lo cual esta reacción va a ser exotérmica. El diagrama de reacción, pues aquí lo tenemos. Se dan cuenta ustedes de que es una reacción exotérmica en donde los alcanos son más estables que los alquenos. Es en un paso, ¿verdad? Solamente tiene un pico, no hay intermediarios, y entonces la diferencia de energía entre el alqueno y el alcano es lo que va a emitir al universo esta reacción. Bueno, entonces fíjense, pues aquí lo que tenemos que ver es lo siguiente, y ya lo vimos anteriormente. Acá, entre más estable sea el alqueno, menos energía va a tener, por lo cual va a emitir menos energía. En cambio, entre el alqueno sea más inestable, la energía potencial va a ser más alta, lo que va a implicar de que va a emitir más energía térmica, ¿verdad? Entonces ese es el principio que nosotros vamos a tener acá para entender el proceso de lo que se llama resonancia. Esto ya lo vimos cuando vimos la estabilidad precisamente de los alquenos más sustituidos. Aquí vamos a trabajar entonces con resonancia. Vamos a ver aquí unos principios generales solo para que tengan una idea qué es la resonancia. Entonces, fíjense pues, la resonancia se va a dar cuando ustedes tengan dobles enlaces conjugados. Entonces dijimos que los dobles enlaces conjugados son enlaces que están uno sí y uno no. En este caso tengo el 1,4 hexadieno y se dan cuenta que aquí tengo sí, no, no, sí. O sea que quiere decir que este doble enlace y este doble enlace no está conjugado. Ahora miremos la representación de arriba. Fíjense pues, acá tengo un alqueno y acá tengo otro alqueno. Se dan cuenta que estos dos alquenos no tienen ninguna relación, están separados. Ahora miremos este compuesto, el 1,3 hexadieno. Se dan cuenta que aquí sí, no, sí. O sea que estos dos están conjugados. Bueno, miren ahora la representación de arriba. Ahora miren, los enlaces dobles están traslapados. Se dan cuenta que el traslape llega desde el carbono 1 hasta el carbono 4. Acá en el primero se dan cuenta que no hay ninguna unión. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que los electrones se pueden mover desde el carbono 1 hasta el carbono 4, ¿verdad? Aquí pusimos, se dan cuenta que aquí están los electrones del primero y acá abajo están los electrones del segundo, para que no haya repulsión electrostática. Si tuviéramos un tercero deberían ir arriba y un cuarto abajo, o sea que no deben de estar del mismo lado. Bueno, entonces, ¿qué significa?
Entonces significa que el 1,3 tiene resonancia y el otro no, porque no están conjugados. Entonces, ¿cuál es la razón de la resonancia? Pues los orbitales cuando están conjugados están traslapados. Esa es la gran razón por la cual se pueden mover los electrones desde el carbono 1 al carbono 4. Y cuando son conjugados, pues ya sabemos que se va a dar esta estructura que está traslapada. Cuando no están conjugados, pues van a estar aislados. Este carbono, doble enlace carbono 1, 2 y este 3, 4 no tienen ninguna relación. En cambio acá es un sistema. El sistema va desde el carbono 1 hasta el carbono 4. O sea que los electrones acá se están moviendo en estos 4. En cambio acá los electrones solo se pueden mover en 2. Entonces podemos ver que acá la carga va a ser medio, en cambio aquí la carga va a ser un cuarto. Entonces, como la carga que soporta cada átomo es menor, entonces quiere decir de que es más estable que este. Y al decir más estable, estoy diciendo de que es menos reactivo. Bueno, entonces, fíjense pues, acá vamos a hacer una metáfora de esto. Vamos a ver, cuando vamos a las ferias, pues vamos a jugar tiro al blanco al patito y podemos tener dos formas. Que el patito se mueva y que el patito no se mueva. Entonces, ¿qué pasa? El patito que se mueve, pues es más difícil darle al blanco, ¿sí o no? En cambio, el patito que está estático es más fácil darle porque, pues, como no se está moviendo, pues puedo apuntar con mayor facilidad. Entonces, ¿qué pasa? En el caso del patito que no se está moviendo es cuando no hay resonancia. Entonces eso significa de que esto trabaja como alquenos aislados. Entonces si viene un reactivo acá, el reactivo es más fácil que reaccione con estos porque están aislados, están sin movimiento. En cambio acá estos serían los patitos que se están moviendo. Entonces acá viene un reactivo que en este caso sería la bala. Entonces la bala acá le va a costar más pegar a los patitos, en ese caso a los electrones, porque sería un electrófilo, y entonces no sabe a cuál atacar, si al 1, al 2 o al 3 o al 4, porque los electrones se están moviendo. Entonces por eso quiere decir que cuando hay conjugación hay estabilidad. Eso es importante. Entonces, no sé por qué está saliendo esto, cosas así. Solo quiero ver qué pasa. Acá tengo 4. Acá sería 1, 3, 2. Pero ahorita sí. Quiero arreglar la otra también, jóvenes, porque no. 1, 2. Ay, es que esto no tiene, ¿ven? Bueno, ahí estamos nítidos. Bueno, entonces vamos a seguir, chicos. Ya casi terminando. Entonces la resonancia, ahí está lo que vimos. Ahorita sí ya me salió bien la presentación. Vamos a ver cómo funciona la resonancia. Ahí nos vamos a quedar. Entonces, no, creo que mejor nos vamos a quedar ahí, jóvenes. Déjenme ver cómo voy de tiempo. Déjenme ver cómo voy de tiempo. Porque más o menos lo que estamos dando de tiempo es 55. Bueno, entonces mejor lo vamos a dejar ahí. Y en la próxima clase, la número 23, vamos a explicar mejor con calma lo que es la resonancia. Bueno, entonces vamos a concluir ahí la clase número 22 de química orgánica. Les deseo lo mejor, chicos, que estén bien sus familias y que sigamos luchando por una universidad autónoma y pública. Se cuidan y nos vemos en la clase número